Existen un montón de herramientas para hacer diseño de circuitos por computadora. Uno de ellos es Altium Designer. Nosotros vamos a ver Proteus también, pero también quería mostrarle un poco esta herramienta que se llama Altium Designer. Les quiero mostrar básicamente porque es un poco una de las herramientas que ha revolucionado el, el tema del diseño y la fabricación de los circuitos impresos. Y les voy a mostrar por qué. De hecho, es una muy potente herramienta y les quiero mostrar por qué básicamente es la que revolucionó ese mundo. De hecho, si vemos la versión 7 del Proteus, van a darse cuenta que cuando veamos esa herramienta, hoy en día está todo integrado en la versión 8.x, que podemos decir 8.1, 8.2 del Proteus, sí ya está todo integrado. De hecho, tomaron muchas ideas de lo que Altium estuvo trabajando, que es el modelo unificado. Y una de las herramientas más fuertes dentro del modelo unificado es exactamente esta herramienta Altium. Les voy a mostrar unos videos que nos va a permitir ver entonces qué se puede realizar con la herramienta Altium Designer, que es un desarrollador. Dice: es un entorno de desarrollo para diseño de esquemático y simulación de circuitos, diseño de librerías, diseño de footprints y modelos en 3D, diseño de la placa que es PCB, y también nos da ciertas informaciones como son reportes y generación de archivos de fabricación. Los archivos que actualmente se pueden obtener es desde una placa de simple cara hasta las que son multicapas, y eso generalmente uno lo puede desarrollar como vamos a ver nosotros con Proteus, con una cara simple, y eso se puede hacer por ejemplo por el método del planchado directamente con los pinceles y con el cobre, o si no mandar a unas empresas. En la mayoría de los países, evidentemente todavía no tenemos en Paraguay ninguna empresa que se dedique a hacer este trabajo, pero sí hay internacionalmente, y generalmente China es uno de los países que más económico para hacer este tipo de placas, y se les envía con ciertos formatos predefinidos dentro de la industria. Los archivos que se envían son unos archivos Gerber, y son los archivos con los cuales se usa para producir placas de calidad. De hecho, esta herramienta Altium Designer provee ciertas características que lo hacen útiles para la producción de placas. Entonces, pueden entender un poco ese concepto de cómo se fabrican las placas, pueden entender un poco ese concepto de las palabras claves que tenemos que saber, como por ejemplo diseño de PCB, de las librerías que utilizan, los footprints, etcétera. De hecho, como vamos a ver Proteus, también vamos a ver que también casi no utilizan eh, los mismos conceptos y las mismas herramientas. Proteus es mucho más fácil que Altium, pero Altium tiene un montón de capacidades adicionales. Vamos a ir viendo eso. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué es lo que pretende hacer esta filosofía de Altium. Dice acá: diseño electrónico en un entorno unificado. Eso es su filosofía. Recuerden que en la versión 7 del Proteus uno tenía que salir de un programa donde básicamente se diseñaba, que es el Easy Proteus, y ahí uno diseña el esquemático, luego tiene que ir a entrar a otro programa que es Ares, y así básicamente en una aplicación se diseña el esquemático y en otra aplicación se hace la placa o PCB, y así, pero evidentemente no está interconectado uno con otro, por lo que era muy complicado de hacerlo. La mayoría de las herramientas
eran así hasta cierto tiempo, y hasta que Altium agarró y diseñó un modelo que se llama diseño electrónico en un entorno unificado. Y dice, el entorno unificado de Altium permite mantener una identificación única y sincronizada de todos los componentes a través de diferentes dominios. Bueno, entonces mete como si fuera en un contenedor que es una caja, mete todo eso y ustedes en el mismo programa, sin salir de allí, pueden hacer, por ejemplo, su PCB, pueden diseñar su PCB ahí, su esquemático, su modelo de simulación, los modelos de simulaciones de señal de integridad y los datos generales que, por ejemplo, pueden ser los datos que ustedes pueden enviar a los fabricantes de estas placas o a los fabricantes que se encargan de instalar estos componentes, porque ustedes pueden optar entre diseñar ustedes su propia placa o mandar a diseñar en una empresa, o inclusive dejar que una empresa les compre todos los componentes y ustedes le dan las directivas, y evidentemente necesitan guardar esa información de qué directivas le van a dar o qué tipo de placas van a usar o algún formato específico. Entonces le dan esas directivas, o bien le dicen que la misma empresa compren los componentes y ya instalen. Entonces también ustedes se pueden ahorrar el proceso de colocación de los componentes, dejando que otras empresas provean los componentes e instalen dentro de las placas. Entonces lo que pretende esta herramienta es tener un modelo unificado, y ese modelo unificado permite trabajar en un mismo entorno, haciendo un montón de tareas como ven aquí. Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, la parte mecánica, pueden desarrollar la parte de cambio. Profe, ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Pueden diseñar la parte mecánica y también, por ejemplo, pueden colocarle la parte FPGA, la parte de diseño de PCB y otros componentes dentro de ese mismo entorno. También maneja todo el ciclo de producto desde su concepción hasta su obsolescencia. Entonces aquí tienen todo el proceso de desarrollo de esos componentes. Este es la parte inicial cuando se inicia el programa. Entonces aquí muestra todas las cosas que se pueden hacer dentro de la misma herramienta. Entonces aquí puede estar el esquemático viéndose en una ventana el esquemático. En otro lado puede verse la parte del layout o la parte del PCB. Aquí pueden estar otros elementos. Aquí pueden estar los scripts que se utilizan dentro del lenguaje, y aquí, por ejemplo, la parte visual mecánica de cómo va a ir la placa misma en un modelo 3D. Entonces todo esto dentro de una misma aplicación. Este es el panel de proyecto, y acá básicamente cuando ustedes le dan crear un proyecto, porque en realidad se crea un proyecto, y ese proyecto en sí puede tener varias pestañas aquí, y cada uno de estas pestañas nos permiten, por ejemplo, trabajar con el esquemático y también trabajar, por ejemplo, con el PCB y otras partes otras partes que corresponden al propio diseño en sí, que nos permiten trabajar. Por ejemplo, acá dice FPGA, inclusive nos permiten trabajar con modelos de la parte digital. Bueno, después tienen otras herramientas, que es el cross-probing, donde básicamente lo que ustedes ven en el esquemático también pueden verlo en la parte del diseño de PCB y la parte del diseño de 3D.
Entonces, si ustedes modifican algo, automáticamente se modifica en cada una de las herramientas. Como ustedes ven aquí, es un modelo unificado. Cuando ustedes hacen una modificación en el PCB, automáticamente eso se ve reflejado en el esquemático. O si modifican un esquemático, automáticamente le afecta al PCB. De hecho, eso también hoy en día tienen dentro del Proteus, que cuando ustedes hacen un esquemático, directamente todos los elementos que están usando ahí pasan a la parte de PCB y se ve reflejado eso. Entonces es mostrarle que eso es lo que actualmente se tiene. También esta herramienta permite una enumeración automática de componentes, entonces aquí pueden tener el listado de todos los componentes que tienen. Además, esto pueden generar lo que se llama Bill of Materials y básicamente tener todo el listado de los componentes y ponerle precio a esos componentes. Aquí tienen el Bill of Materials y les permiten a ustedes más o menos calcular cuánto es lo que les va a costar producir esa placa. Como es un modelo unificado, entonces lo que permite es utilizar ciertas partes de ese proyecto y viene a ser lo mismo que cuando ustedes diseñan en Proteus, que vamos a ver después, por supuesto. Cuando ustedes colocan algún elemento dentro del esquemático y luego lo llevan al diseño del PCB, hay veces que en la parte inferior del Proteus les marca con una X o les marca con un check de OK. Entonces lo que hace internamente es compilar el esquemático y compilar el PCB y verifica si no hay errores. Entonces el mismo software está chequeando que no existan errores. La misma cosa pasa en Altium. El hecho de llevar a la compilación, que viene a ser lo mismo que compilar un lenguaje, nos permite a nosotros compilar el proyecto y verificar si existe o no errores. Pueden ser tanto errores lógicos como en el diseño del PCB. Entonces realiza una comprobación de las reglas eléctricas en el caso del esquemático y verifica las reglas de ruteo en el caso del PCB. Eso es lo que hace. También tenemos ayudas contextuales, entonces podemos apretar de F1 o acercar a cada cosa que no estamos comprendiendo y le aplicamos la ayuda contextual a cada cosa que vamos a necesitar. Una de las ventajas que tiene esto, porque esta es una herramienta paga igual que la mayoría, entonces nos permiten registrarnos a Altium y poder descargar algunas librerías y obtener ayudas adicionales a eso. Son algunas de las ventajas que tener su registración. Bueno, entonces algunas recomendaciones básicas que ya se pueden dar ahora. Dice, por ejemplo, un mal diseño puede ser esto que ven aquí, y un buen diseño puede ser tener todo esto por bloques. Entonces acá tienen un bloque, acá tienen otro bloque y otro bloque. ¿Qué ventaja tiene de diseñar por bloques? Por ejemplo, ustedes pueden tener un bloque de alimentación, otro bloque de algún proceso y, por ejemplo, otro bloque de actuación, y lo van colocando por bloques, así como, por ejemplo, cuando ustedes ven un diseño de un sistema de RF, por un lado está la parte de recepción de señales, por otro lado la parte de alimentación, y así todos por bloques. Esto es una recomendación de que se pueda diseñar por bloques. ¿Cuál es la ventaja de diseñar por bloques? Que esta herramienta y otras nos permiten, aparte de separar los bloques, poder reutilizar estos bloques. Entonces ustedes copian esta parte del bloque que ya está aprobado por ustedes y lo integran a otra parte de otro circuito. Eso es la ventaja de trabajar por bloques. De hecho, cuando el proyecto es chico no hay problema, pero cuando hagan algo bastante complicado, pueden tomar estos bloques y pueden reutilizar eso del esquemático.
Además de eso, ustedes pueden agregar como si fueran proyectos de ingeniería, entonces pueden agregar, como la mayoría de las herramientas, ustedes pueden agregar eh, ciertos documentos que le ayuden al diseño en sí. Esta un poco es la navegación de la herramienta, donde básicamente pueden ver cómo es la ventana de esa herramienta. En la mayoría de los casos, esto que ven acá, que es la parte donde están los proyectos, tienen ciertas propiedades y ustedes pueden ir colocando y cambiando algunas consideraciones de estos elementos que están aquí. Entonces cada uno de estos tiene algunas propiedades que ustedes pueden ir seteando de acuerdo a lo que van necesitando. También tiene la posibilidad de hacer modelos en 3D. De hecho, Altium con una sola, de hecho Proteus con una sola tecla, evidentemente accedemos a la parte de 3D. Es para mostrarle un poco que la mayoría de las herramientas tienen estas posibilidades. Para entender un poco más, voy a iniciar una parte de este video ahora y vamos a continuar en las otras clases, porque el video es realmente un poco largo, pero me gusta porque tiene un lenguaje bastante elevado y va explicando paso por paso. Para que no se aburran, entonces vamos a ver un pequeño fragmento ahora y luego vamos a ver después, y en alguna clase yo les puedo compartir todo el video completo. Vamos a ver entonces ahora y después voy a cortar en algún momento para continuar en otra clase. Primero vamos a estudiar el entorno de desarrollo, la filosofía de desarrollo de Altium Designer. Vamos a ver de qué se trata, cómo podemos integrar las librerías, el esquemático, el PCB, el software dentro de una misma plataforma sin la necesidad de estar importando y exportando los proyectos entre distintos programas. Esa es una ventaja sustancial de Altium con respecto a otras plataformas de desarrollo. Tal vez algunos sepan, pero Altium Designer fue fundado en 1985 en Tasmania, Australia. Es una empresa cuya base está en Australia, pero tiene, como muchas empresas de tecnología, alguna otra oficina en Silicon Valley, por ejemplo. Hasta el 2001 era conocida como Protel, y luego fueron adquiriendo otras herramientas para formar lo que hoy se llama el entorno unificado de Altium. Altium Limited es una empresa australiana que cotiza en bolsa, y como pueden ver ahí, el último bullet, la primera versión de Altium fue en el 2004 y luego vinieron sucesivas versiones en el 2005, 2007, 2009, 2010 es la anteúltima y 2013 es la última. Yo les voy a estar mostrando algunos ejemplos cuando sea pertinente con Altium, y solo para que sepan, la versión que yo tengo es 2010. La filosofía de Altium. Altium se le dice diseño unificado porque cuenta primero con un modelo de datos unificado y un entorno de diseño unificado. ¿Qué quiere decir esto? El modelo de datos unificado quiere decir que tenemos varios dominios específicos, ¿no? Pero tenemos un único componente que tiene modelos en cada uno de esos dominios. Aparte de tener modelos específicos en cada dominio, lo que tiene es una identidad única o Unique ID que se mantiene en todos los dominios. ¿A qué le llamamos dominios? Al esquemático, al PCB, FPGA, sistemas embebidos y 3D. La ventaja que tiene esto es que cuando uno arranca a diseñar un PCB,
arranca por el esquemático, y una vez que pone un componente en ese esquemático, también se le agregarán en los demás dominios el modelo en 3D, el footprint, y así sucesivamente en cada dominio, siempre y cuando ese componente tenga el modelo representado en los demás dominios. Se dice que Altium es un entorno unificado porque es una herramienta de diseño que permite trabajar en todos los dominios. Desde la misma herramienta uno tiene varios editores, y a medida que va abriendo los archivos, eso ya lo vamos a ver con más detalle y entendimiento, pero a medida que uno va abriendo los archivos, las barras cambian el tipo de herramientas que muestran de acuerdo a la actividad que se desea hacer. ¿Qué es el modelo de datos unificados? Es una estructura para acomodar toda la información pertinente al diseño y a los componentes de manera uniforme. Como ven, en el medio es el modelo. Podría ser el modelo de una resistencia, y a su vez tiene en cada dominio el mismo modelo representado. Por ejemplo, en el PCB vamos a ver el footprint de esa resistencia. En el dominio MCAD podríamos ver el CAD mecánico o la representación 3D del modelo, y así sucesivamente. Esto es distinto de las aplicaciones no unificadas, en donde hay que mover la información entre ellas. Es decir, si uno tiene varias herramientas en lugar de Altium para realizar un PCB, lo que va a tener que hacer es importar y exportar archivos. Y a veces esa importación y exportación de archivos puede traer problemas en los límites. Otra ventaja es que en el futuro, con el modelo de datos unificado, se van a poder agregar más dominios. Por ejemplo, se podría analizar características de temperatura, entre otras. La diferencia de Altium con las aplicaciones no unificadas, como les dije, es que uno tiene que andar exportando e importando archivos para luego hacer la misma cadena de lo que se desea hacer en Altium. Por ejemplo, si uno tiene una herramienta que hace esquemático, va a tener que importar el esquemático, mejor dicho, exportar el esquemático, importarlo desde otra herramienta, y así sucesivamente para hacer el mismo desarrollo pero en varias aplicaciones. Altium es la única herramienta que provee un entorno unificado para poder realizar toda la cadena del PCB en una sola herramienta. El modelo de datos unificado lo vamos a poder ver en la aplicación, una vez que se haya compilado el esquemático. Ya veremos lo que quiere decir compilación, pero una vez que se ha compilado un esquemático al que se le hace una revisión lógica, estructural, gráfica de las conexiones, luego se generará el modelo de datos unificado en memoria dinámica. No es algo que permanece, sino que una vez que cerramos el proyecto en la aplicación, el mismo desaparece. Los beneficios del diseño unificado: básicamente no hay necesidad de ejecutar aplicaciones separadas. Podemos tener múltiples documentos de diseño abiertos simultáneamente, y uno puede trabajar el esquemático, el PCB, diseñar un nuevo footprint,
modificar el footprint, agregar el modelo 3D a un componente, todo desde una sola aplicación. A diferencia de aplicaciones que son puntuales o específicas, que se dedican a hacer solo una acción, en Altium podemos trabajar toda la cadena de desarrollo de nuestro producto electrónico desde una sola aplicación.